Bendiciones con todos. Tema 57. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el apóstol Pablo ante el concilio. Y utilizamos Hechos capítulo 23 que vamos a ir leyendo a medida que vamos haciendo las explicaciones. Como vimos al final del capítulo 22, el tribuno romano no sabía qué hacer con Pablo. Por un lado, él sabía que los ciudadanos romanos tenían derechos especiales en todas las provincias que ocupaba el Imperio Romano. Teniendo Pablo ciudadanía romana, le debía dar un trato preferencial. Por otro lado, tenía una gran multitud de judíos que estaban esperando ver que castigaran a Pablo, a quien consideraban un traidor. Este caso era un asunto que mezclaba política con religión, pero el tribuno sabía poco o nada de los asuntos judíos. Para resolver el problema, el tribuno decidió llamar a los líderes religiosos entre los judíos. Escuche lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Esta es la segunda de 7 defensas que Pablo hará en diferentes audiencias para defender su caso. La primera fue ante el pueblo de Jerusalén, Hechos capítulo 22. La segunda defensa ante el concilio, el Sanedrín, Hechos capítulo 23. La tercera defensa ante Félix, Hechos capítulo 24. La cuarta defensa ante Festo, Hechos capítulo 25, versículo del 1 al 12. La quinta defensa ante Agripa, Hechos capítulo 25, versículo del 13 al 14. La sexta defensa ante los líderes judíos en Roma, Hechos capítulo 28. Y la séptima defensa ante Nerón, después de Hechos. Ahora, la audiencia ante el concilio de Jerusalén. En el capítulo 22 leímos sobre la defensa de Pablo ante los ciudadanos de Jerusalén. En el capítulo 23, Pablo es llevado ante los líderes religiosos. Escuche que dice el 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo sabía que él no había hecho nada incorrecto a los ojos de Dios, pero los líderes religiosos no pensaban lo mismo. Dice Hechos 23:2 lo siguiente: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Por qué le molestó el sumo sacerdote por lo que dijo Pablo? Para entenderlo debemos conocer un poco de su historia. Ananías fue sumo sacerdote en los años 47 al 58 después de Cristo. Seguramente él compró esa posición como sucedía en esos tiempos. Nota: durante los 420 años que estuvo de pie el segundo templo, hubo 300 sumos sacerdotes, la cual es el número exorbitante, ya que ese puesto debía ser vitalicio. Ananías era conocido por su avaricia. Josefo cuenta que él se apropiaba de los diezmos que el pueblo dejaba para todos los sacerdotes. No solo eso, era injusto, sino que usaba ese dinero para pagar favores y corrupción por su propio beneficio. Ananías se puso del lado de los romanos y por ello llegaron a odiarlo los judíos nacionalistas. Es muy probable que Ananías se ofendió al oír decir a Pablo que él vivía como Dios manda. Tal vez lo tomó como un insulto personal y por eso mandó a abofetearlo. ¿Cuál fue la reacción de Pablo por la bofetada? Pues no la merecía y seguramente le tomó de sorpresa. Mira lo que dice Hechos 23:3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear?
Lo que Pablo no sabía era que le estaba respondiendo así al sumo sacerdote. Mire lo que dice Hechos 23:4. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Todo había comenzado mal en el interrogatorio. Pablo sabía de antemano que no iba a ser justos con él en el juicio. Por lo tanto, se propuso crear un distractor. ¿Qué dice Hechos 23:6? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Solo tenía que mencionar la palabra resurrección para crear controversia. Mire lo que dice Hechos 23:7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que, si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Pilas, Pablo, ¿eh? El tema controversial que había llevado a Pablo a estar bajo la custodia de los romanos era la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Pero ese tema ni se llegó a tocar porque Pablo tuvo la astucia de mencionar otro tema controversial: la resurrección. El concilio estaba partido sobre este tema. Los fariseos sí creían, mientras que los saduceos no. El conflicto entre ambos bandos era tan fuerte que a la sola mención provocó un caos en el salón. Mire lo que dice Hechos 23:10. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y lo arrestasen arrebatasen de entre medio de ellos y los llevasen a la fortaleza. Al final, el Sanedrín ya no juzgó el caso de Pablo, pero esa era la voluntad de Dios, porque el Señor tenía otros planes para Pablo. Miren lo que dice Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo tenía una misión que cumplir en Roma, pero no es de extrañar que el enemigo tratara de impedirlo. Ahora veamos el complot contra Pablo. Pablo logró salir ileso de la confrontación en el Sanedrín, pero sus enemigos no se dieron por vencido. Estaban determinados no solo a detener a Pablo, sino que querían callarlo para siempre. Miren lo que dice Hechos capítulo 23, versículos del 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mire qué cosa, las turbas. Aunque el enemigo se proponga a destruir a un hijo de Dios, eso no podrá hacerle daño ni tocarlo, si no es la voluntad de Dios. De esto escribió el rey David en el Salmo 64, versículo del 1 al 10. Escuche bien. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya.
palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no teman. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. El plan de Dios era que Pablo fuera a Roma, y para que se cumpliera, el Señor movió todas las piezas necesarias. Miren lo que dice Hechos capítulo 23, versículo 16 al 22. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos que han convenido en rogarle que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él, pero tú no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que había dado aviso. ¿Qué les parece? Dios está guardando a Pablo, y eso es maravilloso, como Dios guarda a sus hijos que son obedientes. El tribuno pudo haberse puesto del lado de los judíos a quienes gobernaba. Al contrario, se dispuso a proteger a Pablo. Dice Hechos capítulo 23, versículos 23 al 24 lo siguiente: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. El tribuno movió a mucha gente para proteger a Pablo, y esto lo propició Dios para que su propósito se cumpliera. El tribuno también involucró al gobernador Félix para que ayudara a proteger a Pablo, quien se había identificado como ciudadano romano. Mire lo que dice Hechos capítulo 23, versículos del 25 al 30. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasadlo bien. El tribuno Claudio le transfirió al gobernador Félix el caso de Pablo, no sin antes aclararle que no había hecho nada malo en términos de la ley romana. Escuche lo que dice Hechos capítulo 23, versículos 31 al 35. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador,
leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Mire, los planes de Dios, nadie los puede violar. Pablo no se había librado aún de sus enemigos, pero por lo menos estaba más lejos de la esfera del control de los que deseaban el mal. En el siguiente capítulo veremos la audiencia que el gobernador dará a los acusadores de Pablo antes de tomar una decisión sobre su caso. Pero, ¿qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? A Pablo lo quieren matar. Lo quieren matar porque está predicando las verdades de la palabra del Señor. Así es el mundo. Así somos los seres humanos. Tan ciegos que no vemos que hay un Salvador. No vemos que tenemos un Dios tan maravilloso que entregó a muerte a su unigénito Hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Qué cosa. Tan duro es nuestro corazón, tan ciego que estamos que no podemos ver la gracia maravillosa del Señor. Pero estamos orando al Espíritu Santo, explicando esta palabra cada día y enviándola a través de estos videos para que el Espíritu Santo le dé entendimiento a todo aquel que escucha y pueda venir a los pies de Cristo. Abra su mente, rompa ese velo que no le deja ver y reciba la palabra, reciba el mensaje del Señor Jesucristo y lo acepte en su corazón para convertirse en un verdadero hijo de Dios. Nosotros hemos labrado aquí la oración de fe, o sea, el camino cómo llegar a Jesucristo, para ayudarle de esa manera y seguirle instruyendo para que usted se convierta en un hijo de Dios. Repita la oración con todo su corazón. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted hizo esta oración, no basta solo repetir la oración. Ahora tiene que ir a la palabra para leerla, para estudiarla y buscarla obedecer, o sea, aplicarla a su vida y después predicarla. Pida la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da sabiduría, conocimiento, el ánimo para ir a la palabra, el ánimo para aplicar la palabra, el ánimo para predicar la palabra de Dios. Mientras que ora, mientras que canta alabanzas, y lo invitamos a la iglesia. Acá seguimos una variedad de temas que nos ayudan a crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Seguimos aprendiendo que tú tienes mucho pueblo que ganar todavía. Pablo, aunque acusado, ¿sí?, injustamente, sigue predicando como vemos en toda la historia de Hechos de los Apóstoles, Señor. Y yo creo que tú necesitas hoy día también esos Pablos, hombres y mujeres dispuestos a llevar tu palabra, hombres y mujeres que no les pueda detener nada ante la urgencia de presentar tu palabra, de predicar tu palabra. Oramos que el Espíritu Santo nos ayude en este labor. Oramos que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros en la iglesia y nos dé el poder, el denuedo para llevar esta palabra a pesar de los impedimentos, a pesar de las pruebas que vengan, Señor. Porque necesita llegar esta palabra al corazón de las personas, al corazón humano, para que se convierta, para que esta palabra lo ablande, esta palabra lo convierta y vengan a ser hijos de Dios. Espíritu Santo, derrámate en la iglesia, derrámate en todo aquel que te busca y de todo corazón, Señor. Y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.